Hola gente, bueno, vamos a comenzar ahora con los problemas de la semana 3, donde vamos a ver la sobrecarga de constructores, el modificador static y el modificador final. Comenzamos con el problema 3.1, donde nos pide crear el paquete semana 3 y la clase factura. Y entonces eso ya sabemos, simplemente creamos el paquete semana 3 y la clase factura. Dice atributos privados, entonces private un string porque ahí dice que se llame root. También una variable empresa, entonces empresa, como también es string, la dejamos ahí. Un unidades es entero, unidades. Y otra que es el precio unitario, es un double, entonces le dejamos así como precio. Esto es lo que ya sabemos, así que lo siguiente dice variable privada de clase. Cuando se refiere a variable privada de clase, va a ser unas variables específicas para la clase en general, no para los objetos que voy a crear, sino para la clase. Entonces, eso lo vamos a entender mejor conforme vayamos avanzando. Así que casi siempre que diga una variable de clase, hay que colocarle el static, porque el static va a hacer referencia a que es de la clase misma y que no necesita de un objeto, que crear un objeto. Entonces, colocamos, como dice privada, comenzamos privada, y le colocamos el static. Ahora sí, lo normal que sería, como es una variable entera, porque dice que sea la cantidad, le ponemos entero y le nombramos cantidad. Ya está. Otra variable privada de clase, entonces static, que acumule la suma de los importes. Eso es un double y le vamos a llamar sum importes facturados. Y una constante pública de clase. Aquí es donde vamos a utilizar el modificador final. Igualito, como es de clase, entonces hay que colocarle, ahí es pública, entonces acá no hay que colocarle privada, sino pública. Public, como es de clase, static, y como es constante, las constantes, o sea que su valor, para que su valor no pueda variar, por más que nosotros le intentemos cambiar el valor, entonces hay que colocarle final. Y así el valor que uno le dé va a ser, se va a quedar siempre, ¿no? Como una constante, ¿no? Y ahí le damos, ¿no? Dice que sea un string, entonces le ponemos string y vamos a llamarle, no especifica, pero más abajo dice que en el bloque de inicialización static le coloquemos el texto sunat. Entonces hay que llamarlo aquí en entidad. Ahora sí, ya lo tenemos. Ahora nos dice que queremos un bloque de inicialización static. Este bloque de inicialización static es colocar static y abrir los corchetes. Y aquí dentro vamos a colocar los valores iniciales que van a tener cada uno de estas variables de aquí. Primero cantidad, que di que obviamente va a comenzar con cero. Las sumas también van a comenzar con cero. Y la entidad va a tener un valor de SUNAT, un valor constante de SUNAT. Esto ya nunca va a variar, entonces se va a quedar como tal. También podríamos obviar esto y colocarlo aquí mismo, ¿no? Ni bien lo declaramos, acá mismo podríamos colocarlo igual a cero. Pero en este caso, y esto acá igual a SUNAT. Pero nos están diciendo que creemos un bloque especial static para ahí mismo que se pueda anotar, ¿no? Como para que se vea más ordenado, por así decirlo. Pero no hay ningún problema si lo hiciéramos de esta manera. O haces uno o haces el otro. En este caso vamos a dejarlo con el bloque. Ya está. Seguimos. A ver, un constructor que inicialice todos los atributos. Ya ese también ya lo conocemos. Incluso podemos utilizar el source. Vamos al source, constructor con todos los campos. Y aquí está, mira, no te aparecen los static. ¿Por qué? Porque los static son aparte, pues, ¿no? Como digo, son variables generales de la clase, no de los objetos que se van a crear. Por lo tanto, los únicos que se va a mostrar aquí son los atributos RUC, empresa, unidades y precio. Les colocamos un orden de la RUC está bien, el nombre de la empresa, está bien el orden, entonces lo dejamos así, generamos. Le quitamos el super y ya tenemos con nuestro constructor público con todos los parámetros inicializados. ¿Qué más dice?
Además de ello, mira, esto ya no va a ser simplemente inicializar, sino también que haga algo más. Cuando se cree el objeto, que es donde tú utilizas el constructor, va a inicializar los atributos y además también te dice que cuente la cantidad de objetos creados y acumule los importes facturados. Entonces, acá mismo yo tengo que agregar, ¿no? Cuando yo creo un objeto de clase factura, la cantidad que se incremente en uno, ¿no? Entonces de esa manera ya creo un objeto, la cantidad va a ser igual a uno. Creo otro objeto, ahora van a haber dos. Creo otro objeto y van a haber tres. Ese es el fin, ¿no? Igualito con los importes, cada objeto tiene su importe independiente, que es el método del importe, lo voy a crear más adelante, pero ya puedo ir colocando que se vayan sumando. Sería suma importes facturados, para acumular sería más igual, y el valor, el método que me devuelva el importe, ¿no? Aún no lo he creado, pero ya yo voy a darle un nombre, que sería el importe facturado. Y así lo dejamos. Ya está. Acá obviamente me va a dar error porque todavía no he creado el método, lo tengo que crear más adelante. Entonces esto es lo que va a suceder cada vez que yo cree un objeto. ¿Qué más? Un constructor con dos parámetros. Ya, ahora aquí no voy a utilizar solamente un constructor, sino voy a utilizar más constructores. En este caso dice que inicialice solo los atributos root y empresa. O sea, yo no voy a colocar los cuatro datos aquí, sino solo root y empresa. ¿Cómo hago eso? Acá ya lo voy a hacer de manera manual. Acá me dice que al hacerlo invoque al primer constructor usando la referencia dis. Entonces ya no lo voy a generar con el source de arriba, sino simplemente de manera manual public factura, abro paréntesis y solamente voy a colocar los dos parámetros que me está diciendo root y string empresa. Los otros dos ya no los coloco, abro los corchetes y aquí mismo, ¿qué es lo que va a hacer cuando yo creo un objeto que donde solo tenga dos parámetros? Voy a llamar a mi otro constructor de cuatro parámetros con this, abro corchetes y bueno, acá me sale automáticamente, pero ya abro corchetes y tengo que colocar los cuatro valores de mi otro constructor. Este this va a reemplazar al factura, como si estuviera hablando, colocando el constructor factura de acá arriba. Así que al abrir los paréntesis tengo que colocar sus cuatro parámetros. El primero y el segundo se quedan como rookie empresa para que se reemplacen con los rookie empresa que yo coloqué acá arriba. Pero unidades y precio no va a reemplazar con ninguno, así que aquí es donde yo voy a colocarle algún valor por defecto. Como no lo he colocado como parámetro, tengo que darle valores por defecto. Entonces, el problema me dice que le dé el valor de 10 a las unidades y 50 al precio unitario. Entonces acá le coloco 10 y en precio 50. Ya está. Punto y coma y listo, eso sería nada más. Nuestro constructor de dos parámetros, que de esta manera se hace la sobrecarga de constructores, aplicando un constructor de solo dos parámetros, que lo que va a hacer es llamar al de 4, que le va a colocar a estos dos como variables, o sea, lo que yo le coloque al momento de crear el objeto, y estos dos van a tener un valor por defecto, que sería 10 y 50. Luego me dice otro constructor, ya sin parámetros, y que invoque al segundo constructor, el que acabamos de crear, y le va a dar, obviamente, si no tiene ningún parámetro, el root y empresa tienen que tener otros valores por defecto también. Y acá dice que el root va a ser 11111 y la empresa se va a llamar MN Global CRL. Entonces lo hacemos, ¿no? Public, factura, igualito. Siempre tiene que tener el mismo nombre. Y paréntesis, donde ya no colocamos nada, pues porque dice sin parámetros. Obviamente, volvemos a llamar al constructor con this y abrimos paréntesis. Y mira, aquí en las opciones, por ejemplo, me sale el this constructor de 4 parámetros y el de 2 parámetros. El de 4 sería llamarlo por las puras, porque tenemos ya uno de 2 parámetros donde los valores por defecto de unidades y precio ya están establecidos. Entonces, por eso es que me pide mejor llamar al segundo constructor, donde solo voy a colocar dos valores de root y empresa. El root por defecto va a ser
uno, uno, varios unos. ¿Cuántos unos son? 4, 5, 6, 11. Entonces colocamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ahí está. Ah, el rook es un string, ¿verdad? Entonces hay que estar en corchetes. Y empresa se va a llamar mn global srl. Ya está. De esta manera, ¿cómo se explica esto? Que cuando yo creo un objeto con los paréntesis cerrados, o sea, sin nada dentro, lo que va a hacer el constructor es llamar al segundo constructor, pero con estos valores de root y empresa. Entonces llama al constructor factura y acá donde dice root le va a colocar el 111 y donde dice empresa le va a colocar el mn global crl. ¿Qué hace este constructor? Llama al otro constructor de 4 parámetros. Pero el root y empresa son los valores que ya estamos viendo aquí, 1, 1 y mn global, y unidades 10, precio 50. Se va al constructor de arriba de 4 parámetros y en donde dice RUG, empresa, unidades y precios se van a reemplazar. El RUG 11, el empresa global, unidades 10 y precio 50. Todo eso se va entonces a almacenar en los atributos y ahora sí. Y van a tener esos 4 valores por defecto. Y obviamente, claro, acumular un objeto en cantidad y el importe correspondiente en suma de importes. Ya está ahí. Eso es lo que, por eso se llama sobrecarga, porque va uno detrás del otro y detrás del otro. Esto se hace de manera que no ocurra ningún error, no haya problemas al momento de crear los objetos. Listo, ya creamos los constructores. Ahora, ¿qué sigue? Métodos, los métodos, ¿no? Ya, el método de acceso público set para todos los atributos privados. Y los métodos get para los atributos privados. Ya, pues eso lo hacemos rápido, ¿no? Ya sabemos source, generar getter y setter, y le colocamos, ¿no? A los atributos que son. Primero los atributos, ¿no? Vamos a ver. Los atributos son root, empresa, unidades, precio. Luego están los static, ¿no? Que están aparte, que también los puedo crear, ¿no? Pero vamos a ver si nos lo piden. Acá nos dice que tienen que ser de acceso público, obviamente, lo dejamos en público. Y también nos dice métodos públicos setGet para las variables privadas de clase. ¿Cuáles son esas? Entidad no, cantidad y suma de importes. No nos pide para entidad. ¿Por qué no nos pide para entidad? Obviamente, ¿por qué? Porque entidad es una constante. Entonces no necesita el set porque no le puedo cambiar de valor, ya que es una constante. Y no necesita el get, ¿por qué? Porque ya está declarada como pública, entonces la puedo llamar directamente. Y entonces así lo dejamos, ¿no? Al ser una constante no necesita que esté como privado, salvo que no lo necesitemos directamente, ¿no? Y ya bueno, generamos y nos bota todos los set y get. En el caso de los static, los set y get van a estar también como método estático, ¿no? Le va a colocar el estático adicionalmente. De ahí todo es igual. Lo que son importes, tenemos el get también y su set. Mira, también cuál es la otra diferencia al momento de crear estos set y get de las variables static, que aquí ya no utilizamos en los set, ya no utilizamos el this, sino que utilizamos, porque el this hace referencia a qué? Al objeto. Pero como yo les he dicho antes, estas variables son variables generales de la clase, no necesita crearse el objeto. Entonces, ¿qué debo colocar acá? La clase, ¿no? El propio nombre de la clase. Por eso se coloca aquí factura.cantidad. Acá factura, punto, suma importes. Y en el get sí, no hay problema, pues, ¿no? Porque simplemente colocamos el nombre. Eso sí, siempre tiene que tener static. Y ya está. Ya están creados. Y por último nos dice un método que retorne el importe facturado. Ahí está, el importe facturado que le habíamos colocado. Así tal cual, ¿no? Importe facturado. Entonces le creamos. Tiene que ser un método público. Public double importe facturado. Que se llama igual. Y aquí lo que va a hacer qué cosa es retornar las unidades por el precio. Listo, nada más. Ya se creó, ahora sí, entonces ya se va a poder ir acumulando cada vez que yo cree.
Terminamos con eso la clase factura. Entonces nos vamos al GUI. Uy, un error me bota. A ver, a ver. Eh, ¿Dónde está? Aquí. Ah, me faltó el punto y coma. Y ahora sí. Guardamos y nos vamos a la GUI. En GUI, igualito, solamente es un botón para generar, que no hay problema. ¿Qué hacemos primero? Importamos. Import semana 3. Ya está. Nos vamos al botón, procesar. Ya tenemos ya nuestro método de imprimir. Hay dos métodos de imprimir. Innecesario, pero bueno, ya vamos a dejarlo ahí. Este imprimir es el de, que siempre conocemos. Este imprimir es uno especial donde no tiene parámetros. Y cuando yo haga eso, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, dejar la línea en blanco. Pero no, vamos a dejarlo ahí. Declare, cree e inicialice tres objetos de tipo factura con datos fijos. Y a lo que siempre hacíamos, pero esta vez vamos a crear tres objetos. Entonces primero llamamos la clase factura y le colocamos el nombre del objeto. Como van a ser tres, le voy a llamar el primero F1. Igual new factura y dice que use los tres constructores. Entonces al primero le voy a colocar el constructor. Mira, cuando yo coloco factura, o sea, al abrir paréntesis, le tengo que colocar los cuatro parámetros, ¿no? El primero sería el de cuatro parámetros, ¿no? El general, donde coloco todos los datos que yo le quiero dar. Entonces podría colocarle directamente esto. No, no, bueno, ya le coloco aquí mismo los cuatro datos. El primero era el root, que es un string, ¿no? Un número, pero que es bastante largo. Colocamos, pues, ¿no? 8, 9 y 10, ahí ya creo que está bien. Y el nombre de la empresa, que vamos a darle cualquier nombre, en este caso, Cibertech. ¿Qué más? El otro era las unidades, ¿no? Las unidades que vamos a colocarle 16 y de precio eh, 69.5. Ya está, listo. Creado el primer objeto. Ahora creo otro, la misma forma. Pero le voy a llamar ahora F2. New factura. Pero esta vez vamos a crearlo con dos parámetros. El RUC y la empresa. Entonces el RUC vamos a colocarle puros 5. Y el nombre de la empresa, algún nombre que le había colocado antes, vale, ¿no? Y ya está. Y listo, me va a crear estas dos variables, este RUG y este nombre de la empresa, y los valores de unidades y precio, que es lo que me va a soltar, los valores por defecto que son 10 y 50. Entonces seguimos y habría un tercer objeto, pero este no va a tener nada en los paréntesis, bueno, simplemente va a ser así vacío. Y me va a botar puros valores por defecto que ya les hemos dado. Ya están creados los objetos, ahora entonces vamos a ver qué más nos dice. Un método listado, como ya sabíamos, crear un método listado. Entonces acá abajo le colocamos void listado y que como parámetro sea la clase, pues, ¿no? Factura y el objeto, un objeto X. Abrimos corchetes y adentro comenzamos a imprimir. Imprimir, corchetes, todos sus datos, ¿no? Primero sería el root, su root, que sería x.getRoot. Luego otro, que sería el nombre de la empresa, ¿no? Empresa directamente, getEmpresa. Entonces esto lo voy a pausar un rato. Ya está, hasta ahí es todo lo que ya sabíamos, pero adicionalmente también nos dice, bueno, adicionalmente como vamos a imprimir tres objetos, entonces hay que colocarle que se separen entre ellos, ¿no? Vamos a colocarle para eso el imprimir y los paréntesis para que haya una línea en blanco y que separe cada objeto. Ya está, hasta ahí entonces si nosotros
nos vamos al botón procesar y le colocamos listado y le ponemos F1, listado, F2 y listado, F3, me va a imprimir uno seguido del otro, los tres objetos. Mira, guardamos, le damos a ejecutar y mira, ahí está. Los tres objetos, uno debajo del otro, separados por una línea, ¿no? Ya, pero eso no es todo, ¿no? ¿Qué más nos dice? Seguimos. Que muestre el valor de la constante, la cantidad de objetos creados y la suma de los importes facturados. Entonces, eso ya es aparte del método listado, pues o sea, acá mismo, ya con estos tres métodos listados ya imprimo los tres objetos. Ahora debajo de eso voy a poner imprimir el valor de la constante, ¿no? El valor de la constante es la entidad. Entonces coloco aquí entidad más, mira, acá yo no tengo que colocar ni X, ni F1, sino la clase misma, porque al ser estática hay que colocar la clase misma. La clase es factura. Ahora sí, punto, y mira que me sale la entidad. Ahí está, entidad. ¿Qué más? La cantidad de objetos creados, igualito, imprimir, cantidad, igual, ¿no? La clase factura, punto, get cantidad, no recuerdo, ¿no? Porque eran privados, entonces aquí hay que llamarlos con get. El que no era privado era la constante, por eso no necesita ningún get, ningún set. Y la suma de los importes, ¿no? Suma de importes, que sería factura, punto, get suma importes facturados. Ya está, con eso ahora sí ya terminamos. Bueno, adicionalmente voy a colocar, para que se pare mejor, un imprimir y una línea, ¿no? Ya está, guardo, ejecuto, procesar y ahí está. Los tres objetos que habíamos visto, mira el primer objeto con los parámetros que yo le di. Aquí como solo leí los dos, me da estos dos. Y esto el defecto, ¿no? 10 y 50. Su importe 500. Y el otro que no le puse nada, entonces todo es por defecto. 1, global, 10 y 50. Importe también es 500, ¿no? Porque 10 por 50 es 500. Y abajo, como he creado tres objetos, la cantidad es 3. La entidad, la constante, suma siempre. Y la suma de los importes, 2112, ¿no? Si yo sumo esto, mira, 1112 más 1000, 2112. Y ya está, y ahí ya terminamos el problema. Ahora vamos a hacer el 3.2 y luego creo, vamos a ver qué otro más. Si el 3.2 está bien, y luego uno más que sería, mira, se dan cuenta que los problemas son bastante parecidos a lo que ya hemos hecho antes, solamente con esta variante, ¿no? De que ahora son más constructores y utilizar el static. El propuesto 3.3 después hacemos. Ya, esos tres serían. Vamos primero con el 3.2. Cerramos esto, entramos al 3.2 y creamos la carpeta semana 3. La clase empleado. Ya esto lo vamos haciendo más rápido ahora. Atributos privados, private, int, código. Nombre, private, string, nombre. Categoría, entero también, categoría. Número celular también es un entero, número. Esta lo tenemos los atributos privados, ahora variable privada de clase. Eso quiere decir que es private, static, cantidad, ¿no? Entonces entero, cantidad. Variable privada de clase que acumule la suma de sueldos netos. Private, static, double, suma, sueldos netos. Y ya está, ¿no? Bien, bastante parecido. Una constante también. Sí, una constante pública. Entonces public, static, final, porque es constante. Para un factor de descuento, ¿no? Entonces hay que colocarle factor, ¿no?
nada más. Factor y ya está. Ahora, faltó. Como es un factor de descuento, es doble, ¿no? Va a ser un decimal. Ya está. El bloque inicialización static, corchetes y aquí dentro. La constante va a tener 0.15 de valor. Y las otras variables inicializan con 0, ¿no? Ya cantidad es igual a 0, suma de sueldos es igual a 0 y el factor de descuento es 0.15. Ya está. Ahora siguen los constructores. Un constructor con todos los atributos, otro con dos parámetros y otro sin parámetros. Entonces creamos, ¿no? Podemos hacer para el de todos los atributos podemos utilizar el source o lo hacemos acá, acá mismo, ¿no? También, ¿no? No hay problema. Public constructor empleado. Ah, acá lo que había colocado mayúscula, es minúscula. Ahí está. Y le colocamos código, entero código. Entero, no, nombre primero. String, nombre. Ahora sí, entero categoría y entero número. Ya, vamos a ir con ese orden. ¿Qué más dice? Ah, ya, primero hay que terminar, ¿no? This, ya sabemos, ¿no? This.código igual código. Ah, ¿verdad? ¿No? Le estoy poniendo punto y coma cuando debería ser en corchetes. Ya está. This.nombre igual nombre. Muy bien, y aquí agregarle que se acumule la cantidad más para que se vaya sumando uno y los sueldos más igual el método que voy a crear de sueldo neto, así que voy a colocarle sueldo neto. Ya está. Ya tenemos el, el constructor de 4 parámetros, ahora el constructor de solo 2 parámetros. ¿Qué parámetros nos dice? Código y nombre. Ya, entonces colocamos lo mismo, ¿no? Int, código, string, nombre. Hasta ahí nada más. Luego abrimos y aquí colocamos el this, corchetes, y los 4, ¿no? Código, nombre, este viene a ser categoría y este viene a ser número. En, en categoría y número, ¿qué valores por defecto nos dice? Valor 2 de categoría y puros 9 en el número celular. ¿Cuántos 9 pues, no? A ver, no sé si se copia. Sí, ya está. Listo, nada más. Ahora el otro constructor, pero sin parámetros. Llama al this al segundo constructor, que solo tiene dos parámetros, y le colocamos, ¿no? En código que va a tener 4444 y en el nombre ninguno. Así tal cual. Ninguno. Listo, ya creamos los constructores. Ahora, ¿qué sigue? Los métodos de acceso set y get de todo, ¿no? De todos los atributos privados y de las variables de clase, como hemos estado creando, ¿no? Esto sí es bastante fácil. Generar, getter, setter. Seleccionamos todo esto, todo menos la constante, ¿no? La constante factor, entonces ese ya no. Y listo, ya se crearon todos. ¿Qué más sigue? Un método que retorna el sueldo bruto del empleado respecto a esta tabla. El método es public sueldo bruto, no es sueldo neto, entonces double sueldo bruto. Sueldo bruto, cuando la categoría es 0, está el precio 1 y 2. Entonces hay que hacer un if. Un if o un switch, ¿no? En este caso cualquiera. Vamos a utilizar el que ya conocemos más, que es el if. Y colgamos si categoría es igual a 0
va de frente, ¿no? Como yo les había dicho, de frente, ¿no? Si es igual a cero, retorna 7200. Si no, si es igual a uno, retorna 6300. Y si no es ninguno de ellos dos, entonces sería el 2, ¿no? Así que de frente retorna 5100. Listo. Y tenemos el 2 bruto. El descuento sería que el factor por el sueldo bruto, pues, ¿no? Entonces ponemos public double descuento, que sería retorna el sueldo bruto por el factor. ¿Cómo llamo el factor? Con, llamando nomás factor, como le he dicho, o puede ser esto, o si lo quieres nombrar, factura.factor. Ah, no, factura no es, ¿no? Empleado, empleado.factor. Y es lo mismo, ¿no? Pero en este caso no necesito ponerle esto porque ya estamos en la misma clase donde lo puedo llamar directamente, así que está bien así nada más, factura. O un método que ahora sí, el sueldo neto. Public double sueldo neto. Sueldo bruto menos descuento. Entonces retorna sueldo bruto menos el descuento. Listo, ya se terminó la clase de empleado. Guardamos, nos vamos a la GUI. ¿Qué hacemos primero? Importamos. Import semana 3. Nos vamos al botón procesar. Y la misma idea, ¿no? Vamos a hacerlo igualito. Ahora, entonces creamos empleado E1 igual new empleado, pero con las cuatro variables. El código que vamos a calcular 1, 2, 3, 4. El nombre que va a ser Diego. La categoría que yo me voy a poner 0, que sería el sueldo mayor, ¿no? Y el número de celular, en este caso voy a poner 49 45 1. Ya. Y ya está. El otro, empleado E2 igual new, empleado, con dos parámetros ahora. El código, que va a ser 1919, y el nombre, Cindy. Ya está. Empleado E3, sin parámetros ahora. Ya está. Se crearon los tres objetos. De los tres objetos, invoque un método listado. Ya el método listado lo voy a crear aquí rápidamente. Voy a pausar y va a estar generado. Ya está, ya tenemos el listado con sueldo bruto, descuento, sueldo neto. Un listado que tiene que ser la clase empleado y un objeto X. Los imprimimos entonces el listado entre paréntesis E1, listado E2 y listado E3. Luego nos dice, igual que en el anterior, que también muestre la constante que sería el factor de descuento, la cantidad y la suma de los sueldos. Entonces acá mismo, nueva parte, imprimir, factor de descuento. ¿Cómo se llama cuando son los static? Hay que llamar a la clase empleado.factor. En el otro, la cantidad empleado.getCantidad. Imprimir suma de sueldos netos empleado.suma, no, get suma, ¿no? Sueldos netos. Ya está. Ya está. Y bueno, como dije, como hice en el anterior, vamos a poner una línea para que se vea esa separación. Ya está, guardamos y entonces cuando ejecutamos, antes, voy a acomodar esto de aquí. Ahora sí, ejecutamos, le damos al botón
y nos bota, ¿no? Los tres objetos empleados. Este es Diego, este es Cindy y este es ninguno, que es el valor por defecto. Y el factor de descuento 0.15, la cantidad son 3 y la suma viene a ser 14.790. Acá me faltó por colocarle su cesto de soles, ¿no? Ya está. Entonces así ya terminaría el 3.2. Entonces vamos a terminar con el propuesto 3.3, porque ya el 3.3 es un móvil que ya hemos visto antes. Vamos a tratar de ver otro diferente. Los demás ejercicios ya practíquenlo ustedes. En este caso voy a hacer el propuesto 3.3, que dice paquete semana 3 y más rápido incluso vamos a tratar de hacerlo. Semana 3, la clase, consultor. Listo, rapidito, atributos privados. Private, código, int, código. Nombre, private, string, nombre. Horas trabajadas, es un int, horas. Tarifa por hora, también parecido a, ¿no?, lo que hemos hecho antes. Double, tarifa. Variable privada de clase que cuente la cantidad. Private, static, int, cantidad. Una variable privada de clase que acumule los sueldos netos. Private, static, double, suma, sueldos netos. Dos constantes, ahora dice, dos constantes públicas de clase, factores de descuento, AFP y EPS. Son double. Y está. Entonces, private, static, final, double. El primero vamos a llamarlo factor AFP y el otro factor factor EPS. Ya está. Nuestro bloque de inicialización static, donde obviamente la cantidad va a ser 0, la suma de sueldos va a ser 0 al inicio, y los factores, el factor AFP, ¿cuánto va a ser? 0.10, el 10%, y el EPS el 5%, o sea, 0.05. Ya está. Los constructores ahora, el de todos los atributos. Ahí voy a tratar de ver si con esto lo hago más rápido. Todos, código, nombre, horas, tarifa. General, ahí está, el super. Y ponemos aquí cantidad más para que se acumule. Y la suma de sueldos más igual los sueldos netos, ¿no? Sueldo neto, el método, ¿no?, que voy a crear más adelante. Listo, ese es el primer constructor. El primer constructor que se llama consultor, o el otro, de solo dos parámetros. ¿Qué parámetros? Código y nombre, me imagino. A ver. Ah, no, dice, mira, con tres parámetros. Código, nombre y horas. Ya, código, nombre y horas. Entonces, código, nombre y horas. Voy a llamar al otro constructor, código, nombre y horas tal cual. Y el que es tarifa va a ser ¿cuánto? ¿Dónde está? 65 de tarifa. Ya está, 65, 61.0. Como quieran. Ah, no, es entero, ¿no? No, no, es doble. Entonces puede ser 65.0. El otro constructor, que es sin parámetros, sí, sin parámetros. Entonces este va a llamar al otro constructor, donde el código va a ser 333, el nombre va a ser Juan, el famoso Juan, y las horas 30 horas enteras. Listo. Métodos de acceso público setGet, ya sabemos, source, getter, setter, todo menos los factores, ¿no? Porque ellos no cambian. Ya está, todos los getSet y los getSet static para cantidad y suma de sueldos.
Por último, el método que retorna el sueldo bruto. Ah, es verdad, y creo que me había las constantes tienen que ser públicas, entonces acá lo había puesto privado, hay que colocarle public, si no de ahí no lo voy a poder llamar. Y ya está, listo. Importante eso, ahora sí. Método que retorne el sueldo bruto, public double sueldo bruto, retorna. ¿Cuánto es el sueldo bruto? Horas por tarifa. Horas por tarifa. Public double descuento AFP. Descuento AFP. Que imagino es el sueldo bruto por el factor AFP. El otro, el otro descuento que sería descuento EPS, que es el sueldo bruto por el factor EPS. Ahora el sueldo neto, que retorna el sueldo bruto menos el descuento FP menos el descuento EPS. Ya está, terminamos todos los métodos. Ahora nos vamos a la GUI, guardamos y nos vamos a la GUI rapidito. Importamos, import, semana 3, bajamos. En el botón procesar, tres objetos de tipo consultor, con los tres constructores. Entonces, consultor C1 igual new consultor con los cuatro parámetros, que sería este, el primero cuál era el código, ¿no? Y era un código de 3, ¿no? Para que sea en concordancia, 999, el nombre, me voy a poner otra vez Diego, y las horas y la tarifa. Las horas, este, el otro tenía 20 horas, creo, ¿no? Y entonces acá hay que colocarle 15. Yo me coloco 15 horas nomás. Y la tarifa, algo 100, me voy a colocar 100 soles por hora. Ya está. Nuevamente el otro, consultor C2, new, consultor. El código así diabólico 666. El nombre, Brian, horas 50 y nada más, ¿no? La tarifa por defecto le daría 65. El otro, C3 new, consultor y ya sin parámetros. El que era sin parámetros era Juan, ahí está. El método listado, ya ese método listado bastante conocido, lo hacemos al toque nomás. Obviamente con el parámetro va a ser consultor, X. Y ahora sí, esta parte, como siempre. Ya está, ya tenemos el listado. Ahora colocamos a los tres objetos, C1, listado C2 y listado C3. Por último, que imprima los factores descuentos, la cantidad y el acumulado. Y igual que en el anterior, lo voy a poner así ya también de frente. Ya está. Bueno, no se olviden siempre que como son static estos, las variables generales hay que colocarle consultor punto, el nombre de la clase y el punto. Ahora sí, ya guardamos. Y al ejecutar no debe ejecutar todo bien. Ah, espera, antes quiero acomodar esto bien, que se vea bonito. Esto también es así. Esto de acá sí, también está bien, así nomás. Listo. Ejecutamos, botón y ahí está. Primero que soy yo, Diego. Sale sobre el 2200. Brian, que ha trabajado 50 horas. 2700. Y el por defecto que es Juan, 30 horas, tarifa 65. Sueldo neto también. Factor descuento FP 0.1, EPS 0.05, cantidad 3 y la suma es 5695. Ya está, listo.
Todos los demás ejercicios son bastante parecidos, hay que practicarlo nada más. Eso sería todo, nos hemos hecho como 45 minutazos, así que ya la siguiente sería la semana 4, donde vamos a ver lo de los métodos string, ¿no? Ya, entonces, eso lo vemos en la siguiente clase. Chao, gente.